Shalom, Besat Hashem, comenzamos con el segundo capítulo del libro de Tehilim. En este capítulo vamos a aprender que todo el que pelea o que se queja con respecto a quien Hashem pone en este mundo como rey, es como que está peleando directamente con Hashem por sí mismo. Y el fin de esa persona o de esas personas, o vamos a ver que de varios pueblos o de muchos pueblos, es la perdición, por supuesto, y por eso aconseja el Tehilim de que todos reciban el yugo divino de Hashem, por medio que acepten el reinado de quien Hashem pone en este mundo como rey, y ahí sí su fin será exitoso. Ahora vamos a ver Besat Hashem con respecto a quién fue dicho este capítulo y por quién fue compuesto. Entonces tenemos dos opciones, por llamarlo de alguna manera, en los Jajamim. Tenemos una primera opción, que es que este capítulo fue compuesto sobre David Amelech, o por David Amelech por sí mismo, o que uno de los autores lo compuso sobre David Amelech cuando fue ungido como rey, que los pueblos se levantaron contra David Amelech, los filisteos, como se ve en Shmuel Bet, en el quinto capítulo. Bezrat Hashem, si podamos hacer series explicando y estudiando el Tanaj, vamos a ampliar más Bezrat Hashem. De todas maneras, en honor y en agradecimiento a los milagros que Hashem hizo con David Amelech en ese entonces fue compuesto este capítulo, o que dicen los sabios, de que los sabios en la Gemara en Masejet Brajot, en la página 7, explican de que este capítulo se puede explicar también con respecto a los días del Mashiach, a los días de la guerra de Gog y Magog, que es la guerra que van a hacer los pueblos contra el rey, contra el Melech HaMashiach, que en otras palabras es una guerra directa con Hashem. Y entonces tenemos dos dimensiones de cómo entender este capítulo: o que fue dicho con respecto a David Amelech en forma particular, o que está hablando con respecto a la guerra de Gog y Magog. Con esto concluimos la introducción y ahora vamos a pasar a la explicación y la traducción del capítulo. Exclama el Tehilim y dice así: Lama Rakshu Goim, ¿por qué se agruparon los pueblos? Rakshu se agruparon, pero no solamente se agruparon con mucho barullo, con mucho ruido, con mucho tumulto los pueblos. Uleumim Yegurrik, y las naciones tienen pensamientos vacíos. Sigue el Tehilim y dice así: Itiatzbu Malhei Aretz, se presentaron los reyes de la tierra, los reyes del mundo. Berroznim Nosdu Yahad, y los ministros se aconsejaron juntos, es decir, se aconsejaron con un solo consejo. Todos los ministros tienen un solo consejo en común, están de acuerdo en algo. ¿Y cuál es ese consejo? Salir a pelear, hacer guerra al Hashem ve al Meshijo, contra Hashem por sí mismo, ve al Meshijo, y con su Mashiach, es decir, con quien Hashem unge como rey en este mundo. Por medio que pelean contra el Mashiach, están peleando directamente con Hashem. Solamente un punto vamos a explicar, que Nosdu Yahad, Nosdu es de que tienen un consejo en común. ¿Por qué la palabra Nosdu es consejo? Hay dos opciones, dicen Jajamim así: Nosdubi, o que viene de la palabra Yesod, que es fundamento, o que viene de la palabra Sod. Si viene la palabra Yesod, que es fundamento, así como el fundamento es la base del edificio, así también el consejo siempre es la base de cualquier acción. Un consejo es lo primero que se necesita para accionar. Por eso la palabra Nosdu es consejo, porque es aquí el comienzo de la idea de estas personas, o que es un sod, que es un secreto, que el secreto siempre se hace en silencio. Así también los consejos se dan en silencio. De todas maneras, de acá aprenden Jajamim que los dues que tienen un consejo. ¿Y cuál es el consejo de ellos? ¿Cómo ellos quieren hacer la guerra contra Hashem? Dice así: Nenatkaet Mosroteimu, vamos a cortar sobre nosotros el yugo de él, el yugo del rey, el yugo del Mashiach. Benashliha mimenu aboteimu, y vamos a arrojar sobre nosotros aboteimu, las cuerdas, las redes gruesas que pone sobre nosotros. Con el yugo del reinado de Hashem, vamos a sacarnos de encima el reinado de Hashem.
Pero todo esto es el consejo y la idea que tienen los pueblos. Pero ahora viene el Tehilim y nos dice qué es lo que Hashem piensa de todo esto y cómo Hashem ve todo esto. Yoshev Bashamay Mishak, el que está sentado en el Shamaim, en el cielo, se reirá. Es decir, pero Hashem, que está sentado en el Shamaim, se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque no pueden llevar a cabo sus propósitos. Adonai Ilag Lamo, Hashem va a burlarse de ellos. Lamo es de ellos. Hashem se burlará de ellos. ¿Y qué va a pasar? Cuando ellos van a hablar todos sus consejos y todas sus palabras vacías, entonces, Yedaber Aleimo Beapo, va a hablar Hashem Aleimo significa a ellos, Beapo con su enojo. Hashem hablará con ellos con su enojo, Ubejarono y Baalemo, y con su otro tipo de enojo, Jarón, Ubejarono, y con el enojo de Hashem, y Baalemo significa los espantará. Y ahora dice Hashem así: Beanina Sachti Malki, yo ungí a mi rey. ¿Por qué quieren hacer guerra? Si yo lo ungí como rey, al Tzion Arcochi, para que reine sobre Tzion, sobre Jerusalén, Arcochi, el monte sagrado. Y ahora vamos a ver qué opina David Amelach, qué David Amelach agrega en todo esto, pero eso lo dejamos para el próximo shiur.